Bendiciones. Soy la pastora Raquel de Álvarez de la iglesia Fuente de Vida aquí en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias a los que se han tomado el tiempo de ver este discipulado. Oro al Señor para que en un futuro cualquier persona que pueda entrar a nuestro canal y pueda recibir esta enseñanza sea de bendición para su vida. Esta tarde quiero compartirte el tema que se llama Revisa tu estrategia. Y hoy vamos a hablar sobre esto. Estamos en este discipulado de una vida sin conflictos y vamos a hablar sobre revisar nuestra estrategia. Pero antes de esto quiero orar esta tarde en compañía con ustedes y dar gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, Padre, agradezco a tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Señor, el que sea hablando a través de tu sierva, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por las cosas buenas y maravillosas que tú tienes para nosotros, tus hijos, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero empezar este tiempo para hablarte sobre revisar nuestra estrategia. Y está enfocado, y quiero adentrarme al tema que es la guerra espiritual. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros queremos hacer frente y queremos hacer guerra espiritual ante las situaciones que estamos viviendo. Es cierto que la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados de maldad. Pero muchas veces el estar continuamente en una guerra vuelve a ser o se vuelve en un agotamiento espiritual. Yo te pregunto esta tarde, ¿cuántas veces no te has sentido agotado espiritualmente? Yo muchas veces me he sentido así, me he sentido agotada, o sea, no cansada, lo que le sigue. O sea, que siente uno que, como en las imágenes que salen en las redes o en internet, sobre así la persona que va arrastrando la cobija, y cuántas veces no sentimos esa sensación. Y muchas veces podemos estar pasando por un cansancio físico por diversas actividades, pero muchas otras ocasiones ese agotamiento tiene un origen espiritual, viene de un origen espiritual. Estamos cansados y necesitamos descansar en Jesús, necesitamos descansar en Dios para poder salir de ese agotamiento. Por eso el tema de hoy que dice revisa tu estrategia es, muchas veces decimos, no, sí, voy a orar y voy a ayunar y voy a ir a la iglesia y me voy a parar a las 5 de la mañana y voy a ir a hacer este discipulado y voy a ir a hacer este liderazgo y voy a hacer acá. Pero ¿en qué momento nos hemos detenido y hemos dicho, Señor, quiero que seas tú llenándome? Así como Dios muchas veces nos llama, siempre Dios nos está llamando para que nosotros sirvamos, para que nosotros seamos de bendición a otros. Dios también quiere bendecirte, Dios también quiere llenarte y Dios también quiere llenarte de Él en tu vida. Entonces pasamos por este agotamiento espiritual y al pasar por este agotamiento espiritual, lo que pasa es de que después todas las personas que están alrededor nuestro, en nuestros trabajos, en la iglesia, en cualquier lugar donde nosotros nos movemos, empezamos a no solamente decir, nosotros empezamos diciendo que le estamos haciendo una guerra al enemigo y que estamos declarando, orando, guerreando en el nombre de Cristo Jesús. Pero muchas veces las personas que nos rodean, nuestra familia, los líderes, nuestra iglesia, nuestros hermanos en Cristo, se vuelven parte de esa guerra. Y entonces empezamos a pelear con los que están junto a nosotros o alrededor de nosotros. Una forma de hacer frente a lo espiritual viene en Mateo 5:44. Hoy yo te quiero hablar de una forma diferente en la cual tú tienes que hacer frente a las situaciones que estás viviendo. Por eso se llama revisa tu estrategia. Yo quiero que hoy tú puedas revisar qué estrategia estás usando para hacer frente a las dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir. En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate el poder de esta palabra. Dice, pero yo os digo, es algo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:44. No un apóstol, no un hombre de Dios, un profeta, que también son palabras poderosas, pero aquí es palabra viva de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, amad a vuestros enemigos. No, fíjate la palabra que se usa, dice amar. Imagínate amar al que te hace daño, amar al que te lastima, amar al que te juzga, amar al que te señala, aquel que quiere verte caer. El Señor Jesús dice, ámalo, ámalo. ¿Qué fuerte palabra es esta? Amar. Por eso cuando nosotros hablamos sobre los dones del Espíritu Santo, uno de ellos es el amor. Entonces el don de Dios que está en nosotros debe ser manifestado en amor. Por eso no podemos tener cara de limones agrios, donde vemos a alguien y estar así, con el ceño fruncido. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:44, amar a vuestros enemigos. Y luego dice, fíjate, como para que si no te quedó claro que tienes que amarlos, te dice, bendice al que te maldice, bendecir a los que os maldicen, bendecir. O sea, que si alguien te dice, no sirves para nada, tú tienes que soltar una palabra de bendición, porque de lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Pero también algo muy importante, cuando nosotros estamos siendo canales de bendición, atraemos las bendiciones hacia nosotros. Entonces aquí la palabra de Dios dice, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que los aborrecen. O sea, que el que no quiere estar contigo, el que te aborrece, el que te desprecia, tú le tienes que hacer el bien. Tú no debes de hacerle el mal. Si habló de ti, tú tienes que bendecirle. Si está en una situación difícil, en una enfermedad, tienes que orar por él. Y dice, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos viviendo un tiempo nuevo, un tiempo diferente, pero es un tiempo también difícil en el Señor Jesús. Y actualmente muchos hombres de Dios y en mucho tiempo en la historia han sido perseguidos, ¿sí? Por personas. Y la palabra del Señor dice que debemos de orar por ellos. Entonces, esto es algo diferente. Va contra lo que el mundo te dice, porque el mundo te dice, si te pegó, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Si te hizo, hazle. Si tú le pediste, si no te hizo el favor, cuando a él se le va a ofrecer. Hay frases como, pero hay un Dios y todo lo ve y te está viendo. O decimos, ya se le ofrecerá, va a ocupar algo y va a venir conmigo. Eso es lo que el mundo nos enseña, pero el Señor Jesucristo nos dice, ámalos, bendícelos y ora por ellos. Dios vino a abrir un nuevo camino, una nueva forma en la que nosotros podemos hacer frente. Por eso el tema de hoy dice, revisa tu estrategia. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo o estamos haciendo lo que el mundo dice o estamos haciendo lo que Dios dice? En Lucas, nada más quiero hacer un preámbulo antes de hablar sobre lo que dice Lucas. Recordemos que Dios es nuestra justicia. Dios es nuestro abogado. Dios es nuestro Señor. Él es el que está en control de todo, hermano. Hermana, esta noche no te preocupes. Si tú has sido juzgado, si tú has sido lastimado, si tú has sido señalado, si tú has sido, te han puesto en un tema de dificultad, si las personas han hablado mentira de ti. Por eso es importante el testimonio, porque cuando alguien viene y habla mentira de ti, tu testimonio es el que va a dar testificar sobre quién eres tú en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Lucas 6, 27 y 28, Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28 dice, pero a vosotros los que oís, fíjese, dice oír, pero a ustedes los que oyen, di oír, dice, pues pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Nuevamente en Lucas 6, 27 al 28, Jesús reafirma lo que ya nos había dicho en Mateo 5, 44. Y dice, pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen,
bendecir a los que los maldicen y orar por los que los calumnian. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Debemos de amar a nuestros enemigos. Debemos de hacer el bien al que nos aborrece. Y debemos de bendecir al que nos maldice y orar por los que nos calumnian. Dios trae una nueva forma diferente en la que nosotros podemos guerrear. Dios vino a traer vida y no muerte. Nosotros tenemos que hablar bendición y no maldición. Nosotros tenemos que hablar vida y no muerte. Nosotros tiene usted que diariamente luchar con nuestra boca. Porque nuestra boca es un problema muchas veces, porque con nuestra boca maldecimos y con nuestra boca bendecimos. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Muchas veces es como ya somos ligeros, tomamos las cosas con ligereza y no medimos lo que hablamos, ni siquiera lo pensamos, solo lo decimos. Entonces, con Dios tenemos que tener esta nueva forma de guerrear. Tenemos que hablar vida y no muerte. Tenemos que hablar paz. Si usted ha visto todo este discipulado, hemos hablado sobre enfocarnos en lo positivo, ver las cosas buenas, porque vivimos en un mundo y nos han acostumbrado a ver lo malo en las cosas, a ver lo negativo. Sale algo y luego ya lo estamos juzgando. Yo siempre digo esto: para criticar, muchos; para hacer, muy pocos. O sea, muchos están listos para criticar, pero pocos están listos para hacer. Y lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Muchos critican ministerios, critican pastores, critican llamados, iglesias, personas que trabajan en la obra del Señor, pero pocos están dispuestos a hacer por lo que a ellos critican y señalan, ¿sí? Dios habla de que nosotros debemos ser dulces, dulzura, ¿sí? Que nuestra boca debe transmitir. Yo conozco mujeres y hombres de Dios, pero ahorita me voy a enfocar en mujeres de Dios que cuando hablan, yo le pido al Señor eso, que yo las veo cuando hablan, cuando predican, y se transmite una paz, se transmite un amor, se transmite una dulzura, que yo digo, Señor, yo quiero eso. Entonces nosotros no tenemos que estar viendo lo malo que hacen los demás, tenemos que buscar lo bueno en las personas, ¿sí? Dios vio lo mejor en nosotros, aun cuando el mundo veía lo peor, ¿sí? Una nueva forma de pensar tenemos que tener. Si queremos experimentar el amor de Dios como lo hizo Jesús, necesitamos expandir la definición de guerra espiritual para incluir 3 palabras: obediencia, paz y amor. Esas deben de ser nuestras nuevas 3 formas en las que nosotros hacemos guerra espiritual. La primera es obedecer la palabra del Señor. Al tú obedecer al Señor, al tú seguir sus estatutos y sus principios, tú estás activando la voluntad de Dios sobre tu vida. Debemos de practicar la paz. La palabra del Señor en Pedro nos dice, busca la paz. No te dice que la tengas, dice búscala. Y dice que ya que la encuentres, la sigas, ¿sí? Y debemos de practicar el amor, ¿sí? Hay un poder en la obediencia. En Santiago 4, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, someteos pues a Dios. Yo creo que muchos hemos leído esto, que dice, resistir al diablo y huirá de ti. Hemos leído mucho esto. Pero si usted lee completo el versículo 7 y el versículo 8, fíjese lo que dice. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, que peleemos, que lo resistamos. Pero dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Fíjate lo que dice la palabra. Acercaos a Dios. Dice, someteos pues a Dios. Someter habla de obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios bajo cualquier circunstancia. Y entonces cuando nosotros somos obedientes, por eso se dice que hay una guerra en la obediencia. Es una nueva forma de hacer guerra espiritual, siendo obedientes a Dios. Y dice que si tú eres obediente a Dios, vas a resistir al diablo.
y entonces el diablo va a huir. Y luego continúa diciendo en esta parte de Santiago, dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dice, pecadores, les habla, pecadores, limpiad las manos, dice, límpiate del pecado. Y dice, y vosotros los de doble ánimo, los que ahorita sí queremos y mañana ya no, dice, purifica tu corazón para quitar ese doble ánimo. Hay una guerra espiritual en la obediencia. Esta noche yo te quiero hablar sobre cómo ver tu estrategia y va a ser bajo 3 puntos. La primera es la obediencia, la segunda es la paz y la tercera es el amor. Tenemos que practicar estas 3 formas de guerra. La primera es obedecer, someternos a Dios. La segunda es la paz, la batalla de la paz. Cuando viene el problema, lo primero que pensamos es preocuparnos, ¿no? Todos, es normal. Cuando tenemos una situación estamos todo el tiempo pensando en esa situación. A mí hasta el sueño se me va. Pero en Efesios 2:6 Dios dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra sentar que viene aquí en Efesios 2:6 que dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra sentar se refiere a descansar. Dios quiere que tú descanses en Él. La palabra del Señor dice que traigamos todas nuestras necesidades delante de Él, de su presencia. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros los domingos nos congregamos en familia, en unidad, y nosotros adoramos al Padre, nosotros estamos entregándole toda nuestra necesidad. Entrégale al Señor tus cargas. Practica esta guerra espiritual, este estilo de guerra que es la paz de Dios. Dice la palabra, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que en medio de la circunstancia Dios te dice, tranquilo, todo va a estar bien, porque yo estoy contigo. Entonces, descansa en el Señor, hermano. La paz, que es la tercera, una característica de guerra espiritual, la paz da un gran poder espiritual. Recientemente, un profeta del Señor nos hablaba y nos decía, es mejor tener la paz que tener la razón. O sea, la paz es muy importante. Muchas veces queremos tener la razón y peleamos por la razón, pero a veces es mejor la paz. A veces es mejor esperar y callar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado millones de veces, que te enojas, que te airas. Por eso la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pero en el momento en el que estamos en el problema, en ese momento donde no tenemos nada de paz y hablamos, en lugar de arreglar, desarreglamos. Entonces tenemos que aprender a tener la paz. Repito entonces estas 3 estrategias que hoy quiero que tú revises y que empieces a practicar. La primera de ellas es la obediencia, obedecer al Señor. La segunda es la paz de Cristo, practicar la paz aún en medio de cualquier circunstancia. Y la tercera es el amor. ¿Por qué vemos esto en una vida sin conflictos? Porque no siempre va a haber momentos, claro que sí, hay momentos en la vida del cristiano que hay que guerrear, que hay que hablar con autoridad, que hay que tomar, que hay que entrar, que hay que poseer. Pero también hay veces en las que hay que obedecer la voz de Dios. Hay veces en las que tenemos que buscar la paz, porque la paz va a traer, es la mejor arma contra una guerra, la paz. Las grandes guerras se acabaron cuando las personas involucradas decidieron y determinaron practicar la paz. Antes de eso no se paró una guerra. Y la tercera es la guerra, el amor. ¿Sí? En 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe,
De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjate, dice que tú lo puedes hacer aún sin amor. Si usted pone atención en esta parte de la palabra, nosotros podemos profetizar, podemos tener todos los ministerios. O sea, Dios no te limita a uno. Y toda la ciencia revelada. Y puedes tener toda la fe. Y puedes trasladar los montes de un lugar a otro. Pero si no tienes amor, no soy nada, dice el Señor. Fíjate, podemos tener todo esto y aún así no amar. ¿Sabe? Porque el Señor dice que debemos de amar a sus hijos. Y ese que te ha dañado, ese que te lastimó, esa persona que laceró tu corazón, es creación de Dios. Y si esa persona fue alguien que conoce al Señor, es un hijo de Dios. Y Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Dios quiere que amemos a sus hijos por sobre todas las cosas. No es fácil, nadie dijo que lo sería, pero es algo que tenemos que hacer. Y el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes, o sea, aparte de ser profeta, tener toda la fe, todos los ministerios, mover los montes de un lugar a otro, y aparte de eso, diera todo lo que tengo y le diera de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para que fuera quemado y muriera por la obra del Señor, y no importa que me maten porque estoy trabajando para el Señor, pero dice que si no tengo amor, no sirve de nada. De nada. Entonces, con esto quiero concluir este tema de este día. El tema de hoy es revisa tu estrategia. ¿Qué estrategia estás usando? Hoy hablamos de 3 estrategias para ganar la batalla cuando vivimos una vida en conflicto. El número 1 es la obediencia. Obedecer a Dios por sobre todas las cosas. El número 2, la segunda estrategia, es la paz. Dice la palabra del Señor, descansa en mí, busca la paz y síguela. Y la número 3 dice el amor. Por sobre todas las cosas tenemos que amar. Y más, como dice la palabra, y quiero concluir esto con lo que viene en Mateo 5:44. Y sobre eso determina tu estrategia el día de hoy. Si a lo mejor en lugar de buscar la paz has buscado la guerra. Si en lugar del amor has determinado por el odio. Y si en lugar de la paz te has determinado por la inestabilidad, ¿sí? Por la duda, por el temor, te recuerdo lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5:44 y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y los persiguen. Hermano, te invito a que practiques estas 3 formas, que practiquemos estas 3 formas, estas estrategias. Revisa la estrategia y busquemos tener obediencia al Señor, número 1. Número 2, la paz de Dios. Y número 3, el amor. En lugar de generar conflictos, busquemos ser obedientes a lo que dice el Señor en Mateo 5:44. En lugar de generar contienda, busquemos la paz de Dios. Y en lugar del odio, del rencor y del resentimiento, empecemos a practicar el amor. Próxima semana nos vemos en la continuación de este discipulado con el tema número 12. Sé que es de mucha bendición. Estamos ya por concluir esta serie. Y si esto es de bendición para tu vida, te pido que nos regales un like, que nos dejes un comentario, que lo compartas para que más personas puedan ser bendecidas. Les bendigo, soy la pastora Raquel y bueno, nos vemos la próxima semana en nuestro discipulado. Bendiciones.